juntos en la casa del Señor, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad, la que Él estableció en este mundo para hacer avanzar el reino en el poder del Espíritu, hasta lo último de la tierra y hasta lo último de los tiempos. Hoy vamos a estar hablando de nosotros, ¿ok? Por supuesto, nunca vamos a hablar de nosotros en seco. Tiene que ver con el Señor, tiene que ver con lo que el Señor ha hecho. Tiene que ver con aquello para lo cual el Señor nos ha escogido, que no es para engordar, no es para pasar un tiempo divertido exclusivamente, es para servirle en la tarea más importante que tú tienes, ser testigo de Jesucristo, de su obra, de su vida, de su muerte, de su gloriosa resurrección, ascensión, y anunciar al mundo que Él volverá a establecer su reino y a unir en Él a todos los redimidos de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares, de todas las naciones, de todas las lenguas. Así que esperamos ese día. Estamos ansiosos porque ese momento en que nos reunamos con el Señor en esa ciudad celestial que Él fue a preparar para nosotros sea consumado. Yo no sé cuándo es, pero recuerda que está cada vez más cerca. He titulado el mensaje en la tarde de hoy, El instrumento del reino, y como ustedes han visto en el chat que fue publicado, y aquí también ahora lo van a ver en la pantalla, el texto base está en Hechos 1, 12 al 26. Un ingeniero civil sabe que el día más importante de una construcción no es cuando se inaugura el edificio, sino cuando se establece el fundamento. Un edificio puede ser impresionante, pero si el fundamento es defectuoso, ya usted sabe lo que pasará. No le animo a que se mete ahí, porque eso se va a caer. En Hechos 1 todavía no estamos viendo milagros públicos, no estamos viendo multitudes convertidas, no estamos viendo la expansión misionera que Hechos después nos muestra, pero vemos algo esencial. Cristo preparando el instrumento con el cual extenderá su reino antes de que llegue el poder. Eso es lo que estamos viendo en la porción que vamos a estar predicando hoy. Porque el reino no avanza con entusiasmo. El reino no avanza con carisma. El reino no avanza tampoco con improvisación. Avanza por medio de un instrumento listo para la acción. Y por eso estamos afirmando en esta hora que Cristo establece el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo hace avanzar su reino. Esa es la verdad que nos encontramos en el texto de hoy. Cristo hace avanzar, o establece, mejor dicho, el instrumento con el cual hace avanzar su reino en el poder del Espíritu. ¿Por qué? O mejor, ¿cómo es que Cristo establece el instrumento mediante el cual el Espíritu hace avanzar su reino? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Cómo establece Cristo el instrumento mediante el cual el Espíritu hace avanzar su reino? Leemos en Hechos capítulo 1 del 12 al 26. Hechos 1, 12 al 26. Dice la palabra: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella.
y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor. Y que hoy podamos salir de aquí, Señor, con una clara comprensión de lo que tu palabra nos revela y con la disposición, Señor, de compartirlo, vivirlo y enseñarlo a otros, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu Espíritu, que Él nos guía a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que Cristo establece el instrumento mediante el cual el Espíritu hace avanzar su reino. Y nuestra pregunta es, ¿cómo es que lo hace? En primer lugar, reuniendo a su comunidad en obediencia y oración. Lo primero que vemos en el texto es eso. Ya saben que Jesús les dio una comisión. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero tienen que esperar, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo que el Padre prometió y del cual nos hablaron los profetas. Así que cuando venga el Espíritu, ustedes podrán ir hasta lo último de la tierra en su poder para anunciar el reino, para predicar el Evangelio, para salvar gente de todo pueblo, lengua y nación por medio del mensaje que ustedes van a predicar. Pero por favor, quédense en Jerusalén hasta que ese momento llegue. Ya saben que Jesús ascendió al cielo y los ángeles se pararon delante de él y le dijeron: ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, también lo vas a volver a ver venir. Por lo tanto, hagan simplemente lo que Él les ha mandado. Es la encomienda. Y el Señor les dijo: quédense acá hasta que llegue el momento de salir al mundo. Y es lo que ellos van a hacer en esta sección. Se muestra una obediencia concreta. Vuelven a Jerusalén, entran o suben ¿a dónde? Al aposento alto. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia. Un lugar requete conocido en la historia de la redención, porque en ese lugar Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena del Señor, la última cena. Y aquí en este lugar fue donde el Espíritu también vino sobre toda la iglesia reunida, y de ahí en adelante pues el mundo fue trastornado completamente por el mensaje del Evangelio de aquella pequeña iglesia, de aquel pequeño grupo reunido esperando en el Señor. Así que esta gente, que como nosotros son personas normales, simplemente hacen lo que el Señor les manda, obedecen al Señor. Jesús le había dicho que esperaran la promesa del Padre, según Hechos 1:4. ¿De dónde son estos hombres? ¿Son de Jerusalén? ¿Ellos tenían domicilio en Jerusalén? Ellos tenían en el registro de dirección a Jerusalén, tenían un ID que decía vivían en tal calle en Jerusalén. No, ellos no eran de Jerusalén. ¿De dónde eran? Vamos. La mente está ahí, la lectura está ahí. Eran galileos. No vivían en Jerusalén. Por lo tanto, Jesús le está diciendo: no se vayan, quédense, porque la tentación normal después de que se acaba un evento, que se acaba el crucero, que se acaba lo que sea, ¿cuál es? Partir raudo y veloz para la casa. Y Jesús le dice: aguanten ahí, va a haber un suceso y usted tiene que esperar acá. Así que ellos lo hacen. Son galileos, no viven en Jerusalén, no tienen casa allí, suben al aposento alto. El texto enumera quiénes son los que están reunidos. Ahí aparecen los nombres de 11 apóstoles escogidos por el Señor. ¿Ok? Hay 11. Y además de los 11, ahí están los nombres, se enumera a quién. Se enumera a María,
La madre del Señor. Los hermanos del Señor. Además de las demás mujeres. Es decir, se enumera un grupo de personas. Simplemente están poniendo en práctica lo que Jesús les enseñó. Había dicho Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos desde el más grande hasta el más pequeño. Y ellos lo están haciendo. Así que, hermanos, el reino no va a avanzar jamás por activismo. El reino solamente puede avanzar por obediencia al Señor. El texto nos habla de que hay una unidad visible. Dice que estaban perseverando, ¿cómo? Versículo 14. Unánimes. Tienen un mismo parecer, voluntad o sentimiento. Es lo que significa unanimidad. Los cubanos estamos escapados en eso de unanimidad. Nico, lo lamento por ti, pero tú no eres cubano. Tú no sabes lo que es la unanimidad. Tú no sabes lo que es llevar una decisión a la Asamblea Nacional del Parlamento cubano y que sea, no va a haber más guagua, más transporte ni más comida para el pueblo, y todo el mundo haga así, levante la mano y están de acuerdo. ¿Entiendes? Esa es unanimidad. No, esta no es la unanimidad que se habla aquí. ¿Ok? Esa no es la unanimidad de la que está hablándose aquí. La unanimidad que se está hablando aquí es eso que les expliqué. Tienen un mismo parecer, tienen una misma voluntad, tienen un mismo sentimiento, tienen una misma disposición. Aquí vemos una iglesia unida en el mismo espíritu, en el mismo Señor, en el mismo plan. Están esperando, están obedeciendo lo que el Señor dijo que había que esperar. ¿Saben una cosa? La unidad precede al poder. El Espíritu Santo no viene a unir, viene sobre un pueblo ya unido por el Señor en un mismo propósito, una misma mente y un mismo corazón. Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué dijo el Señor? No puede prevalecer. Por eso la iglesia no puede tener 4 cabezas, no puede tener 4 caminos, no puede tener 4 corazones. Tiene que ser una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo parecer. Y eso es lo que estamos viendo en el texto. Aquí se muestra que hay una dependencia constante. Dice que ellos estaban perseverando juntos en oración. El instrumento del reino, ¿cómo están haciendo? Cuando un niño viene atravesado, dicen por ahí que puede venir de nalga, o puede venir no sé cómo. Eso es un problema. Hay que usar cesárea, hay que usar otros recursos que no es lo indicado para hacer que nazca. Esta iglesia está naciendo como deben hacer, de rodillas. Jesús les dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que ellos están clamando, rogando, orando al Señor. Y su actitud demuestra que ellos lo habían aprendido bien y lo estaban poniendo en práctica. A Cuba se han mandado muchos generadores eléctricos. Esas baterías que se llaman Delta Flow y no sé cuántas cosas más en los últimos tiempos. Ok, tienen otros nombres, pero que usted lo ve en las redes constantemente ahí publicándose. Mándalo para Cuba, qué es lo que en Cuba hace falta, qué es lo que en Cuba se necesita, y por ahí para allá todas las demás cosas. EcoFlow, eso mismo. Entonces, se han mandado mucho en los últimos tiempos, porque hay una crisis energética, no hay corriente, no hay, ya saben. ¿Ok? Estos generadores pueden tener capacidad eléctrica, pero si no hay una fuente de corriente que los cargue, no producen energía. Entonces, ¿qué hemos mandado para Cuba y qué tenemos en Cuba en este momento? Tarecos. Porque no hay corriente con que recargarlo. Una iglesia que no depende de Dios, que no está conectada con su Señor, que no obedece ni ora, es un instrumento que no sirve. Desconectado, un tareco. ¿Quieres tú ser un tareco? ¿Quieres ser tú una iglesia que no sirve, que no corresponde al Señor? Hay que orar, hay que estar unánimes, hay que estar de rodillas, hay que buscar el rostro del Señor, la voluntad del Señor. ¿Somos una iglesia obediente
Somos una iglesia unida. Somos una iglesia que depende de su Señor. Somos una iglesia que espera en el Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor en su palabra, que debe ser la iglesia. Cristo establece el instrumento del reino reuniendo a una comunidad rendida, entregada por completo a ¿quién? A Él. En segundo lugar, ¿cómo es que Cristo establece este instrumento mediante el cual hace avanzar el reino en el poder del Espíritu? En segundo lugar, gobernando a su comunidad por medio de ¿qué? ¿Qué gobierna a la iglesia? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿El gobierno? ¿La sociedad? ¿La moda? No. Lo que gobierna la iglesia son las Escrituras. En aquellos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuántos habían allí? 120, aproximadamente 120 reunidos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo? 10 días. Es decir, que estuvieron 10 días reunidos en el aposento alto. Y en uno de esos días, Pedro se levanta y ¿qué hace? Les llama a la palabra y les dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué estamos viendo aquí? Si seguimos leyendo, vemos a Pedro. ¿Pedro graduado de algún seminario? ¿Tenía algún título Pedro? ¿Qué cosa era Pedro? Un pescador. Después se dijo de ellos que eran gente sin letra y del vulgo, gente despreciada por la sociedad. Se describe que Cristo dijo después, o Pablo: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para humillar a los sabios. Y Pedro se levantó interpretando la Escritura, haciendo teología, guiando a la iglesia en la verdad. Pedro destaca la soberanía de Dios aún en la traición de Judas. Judas no sorprendió a Dios. Por cierto, ¿algo sorprende a Dios? Dios no lo sorprende a nadie. Dios no padece de los nervios. Nada lo va a estresar, nada lo va a desesperar. Él tiene control y conocimiento de todo cuanto acontece. La traición estaba en el plan. Eso significa algo mayor. ¿Fue la cruz un accidente? Tampoco fue un accidente. Pedro mismo dirá después en Hechos 2:23, hablándole a los judíos reunidos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, dirigiéndose a ellos. ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué tiene que morir Jesús? Porque tenían que cumplirse las profecías que en cuanto a Él estaban escritas. Una vez Cristo resucitado, hablando con sus discípulos allí en Mateo capítulo 24, 44 al 47, les expone la verdad, les ilumina la mente y les dice: era necesario que el Cristo padeciese y que lo matasen y que resucitase al tercer día. Eso era necesario. Jesús está recordando todo lo que los profetas dijeron en cuanto a Él, todo lo que Isaías expresó en Isaías 53, que iba a acontecer con el siervo sufriente del Señor. Pablo después dice que Cristo muere conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Nosotros no estamos andando en un terreno cenagoso. Nosotros no somos gente que anda perdida en la oscuridad intentando encontrar la puerta o el camino o una dirección para escapar. Nosotros estamos andando en la verdad. Nosotros estamos andando en la palabra de Dios, en la palabra fiel, en la revelación más segura, en la palabra profética más segura que hay en el universo. Así que por lo tanto,
todo está escrito. Lo que pasa es que hay gente que no lo ve, que no lo entiende, que no lo conoce, que no se somete a la palabra, que no se somete a la iluminación del Espíritu para poder entender la verdad. Pedro está haciendo eso. Pedro está guiando a la iglesia en la Escritura y la Biblia es clara. Su muerte no fue derrota. No fue derrota. No derrotaron al Señor, no pudieron contra el Señor, porque su muerte tenía que darse, tenía que cumplirse. Esa muerte fue expiación sustitutoria. Él muere por nosotros. Él carga nuestros pecados. Él expía nuestra culpa. Él nos sana de la peor enfermedad, que es el pecado, que destruye, que mata, que condena, que separa al hombre de Dios. Fue su muerte satisfacción de la justicia divina. Somos justificados por medio de su sangre derramada en la cruz. Fue expiación sustitutoria. Fue satisfacción de la justicia divina. Fue victoria confirmada en la resurrección. Si no hay resurrección de muertos, vana nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados y por cuanto Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Sin cruz, ¿qué no hay? No hay reino. Y si el rey que muere en la cruz resucita, es por eso que hay ¿qué cosa? Mensaje, porque ¿cuánta gente no murió antes de Cristo en una cruz? ¿Y cuánta gente no murió después de Cristo en una cruz? ¿Y quién habla de ellos? ¿Qué hizo la diferencia? Que todos los demás que murieron crucificados, ¿dónde están? Enterrados. ¿Dónde está Mahoma? Enterrado. ¿Dónde está Buda? Enterrado. ¿Dónde está Fidel Castro? Enterrado. ¿Dónde está Mussolini, Hitler, todos los demás dictadores y fascistas y gobernantes y emperadores que han venido a la humanidad con un mensaje? Todos muertos y enterrados, pero Jesús resucitó de la muerte. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él lo demostró. No es el maestro que dice y no hace. Este es el maestro que dijo y cumplió. Y se levantó de la tumba al tercer día. Por eso es que hay evangelio. Por eso es que hay mensaje. Por eso es que hay salvación. Por eso es que hay vida eterna para todos los que creen. Y hay una iglesia redimida por la sangre del Cordero, que fue inmolado y que es el instrumento que en el poder del Espíritu Santo extiende el reino hasta lo último de la tierra. Una iglesia que ha muerto por esa verdad, que la han condenado, que la han perseguido, que la han ultrajado, que la han vilipendiado, y en el siglo XXI, en el año 2026, aquí en la India, en China, en Cuba y en todo lugar, sigue dando testimonio de ¿qué? Del Cristo crucificado y resucitado. Aquí vemos a la iglesia como comunidad que interpreta la Escritura bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Dice Pedro en el 18: este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio esto a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pablo cita el Salmo 69, 25 y después cita el Salmo 109, versículo 8. ¿Qué está haciendo Pedro? Interpretando la Escritura, buscando una razón bíblica a por qué todo ha acontecido de la manera en que ha sucedido. Pedro no está haciendo una interpretación privada o propia, no está acomodando los sucesos, los hechos con la palabra para salirse con la suya. El mismo Pedro escribió después en 2 de Pedro 1, 20 al 21 que debemos entender primeramente esto: que jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos la Biblia y por eso tenemos la palabra. El mismo Espíritu que inspiró la profecía está iluminando a Pedro a encontrar significado a aquello que David había escrito ¿cuánto tiempo antes? Como 1000 años antes. Los salmos se habían cumplido delante de sus ojos cuando Judas vendió a Jesús. Y a consecuencia de su vil traición, ¿qué hizo Judas? Se suicidó
Y Pedro describe lo que pasó después. Se ahorcó y estando ahorcado allí, se reventó la cuerda, se partió el gajo y se barató. Es lo que está diciendo. Esto es lo que pasó con Judas. Amados, la iglesia no inventa interpretaciones, ni inventa significado de las escrituras. La iglesia ha recibido la palabra de Dios. Dice Judas capítulo 1, versículo 3, que se nos ha legado la palabra, que se nos ha dado la palabra. No la inventamos nosotros. No la estamos nosotros hoy inconformando. Judas simplemente dijo esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quién? A los santos, a la iglesia. Un sistema de creencia, un sistema de verdad, la doctrina, la sana doctrina. Así que Pedro no está inventando nada, está interpretando la Escritura. ¿Con qué? Con la Escritura. Está interpretando la historia con la Escritura. Está interpretando los sucesos pasados, presentes y futuros. ¿Con qué? Con las Escrituras. La examina, la interpreta en comunión bajo la guía del Espíritu. Lo que creemos nosotros hoy y entendemos y cómo entendemos la palabra hoy no puede ignorar o tirar por el suelo lo que en 2000 o más años ha sido creído y preservado por una iglesia que ha defendido y mantenido con toda pureza la verdad que a ella se le ha entregado. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Por eso no nos callamos la verdad, la denunciamos y denunciamos el error donde quiera que ese se encuentre. Por eso no predicamos aislados de la comunidad exegética. Por eso contrastamos. No porque otros hombres sean nuestra autoridad final, sino porque la palabra es más segura que nuestra opinión y porque la iglesia, la comunidad exegética bajo la guía del Espíritu Santo, se ha mantenido reafirmando la verdad, la sana doctrina en cada época y en cada generación. Si lo que yo estoy diciendo hoy aquí difiere de cómo interpretaron santos hombres de Dios la Escritura en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII y hasta atrás, ¿quién está hablando mentira? Yo. Porque no puedo ser yo el que va a descubrir la Coca-Cola en el desierto. Yo estoy simplemente haciendo y edificando y transmitiendo la verdad declarada en la Escritura y que otros a lo largo del tiempo han confirmado en diferentes sucesos y contextos. Y la verdad siempre ha sido, ¿qué cosa? La verdad. Porque está establecida en la palabra y está establecida desde el principio. Esto no empezó con Pedro. Esto empezó con Jesús, quien vino a darle una recta interpretación a todo aquello que los falsos maestros de Israel habían torcido. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquellos que se creían maestros estaban corrompiendo la verdad y llevando al pueblo por un camino equivocado. Hoy hay muchos maestros corrompiendo la verdad, engañando y siendo engañados a su vez. Y hay muchas iglesias perdidas que han torcido la verdad y que no conocen qué tienen en la mano. Que no conocen ni de dónde vienen ni a dónde van. Que andan buscando simplemente satisfacción instantánea. No venimos aquí para eso. Venimos aquí para conocer. Venimos aquí para edificarnos en la verdad y para contender ardientemente por ella. Aquí vemos a la iglesia actuando bajo la autoridad de las Escrituras. Dice el versículo 21 y el 22 que todo esto está aconteciendo simplemente porque alguien tiene que reemplazar a Judas. Porque Jesús escogió a 12 y falta uno, el traidor.
y hay que ocupar ese lugar. Según la indicación del Espíritu en el Salmo, otro debe tomar el lugar de Judas. Pedro apela a la iglesia para escoger a la persona indicada de entre todos aquellos hombres que han estado con los apóstoles desde el principio del ministerio de Jesús hasta su ascensión. La razón es muy simple. Falta un testigo y hay que completarlo. ¿Ok? Versículo 22. Uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿De qué cosa? De su resurrección. El requisito para ocupar esta plaza no es un liderazgo carismático. Es poder dar testimonio fiel del Cristo resucitado. ¿Saben por qué? Porque el reino avanza exclusivamente proclamando que Jesús vive y reina. Un barco en alta mar necesita una brújula para orientarse. Sin dirección objetiva, ¿qué va a pasar con el barco? Termina perdido. ¿Qué cosa es la Biblia? La brújula. La Escritura es la brújula de la iglesia. Amados hermanos, una iglesia del Señor tiene la Biblia como su única autoridad escritural de parte de Dios, y a ella se somete para hacer avanzar el reino. ¿Y de qué otra manera más Cristo establece el instrumento mediante el cual el Espíritu hace avanzar su reino? En tercer lugar, confirmando el testimonio apostólico de la resurrección como fundamento y mensaje del reino. Dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Había tantos buenos para escoger que al final de cuentas tuvieron que decantarse por dos. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y este es el clima de la porción. El apostolado depende de una comisión divina. Los hermanos reunidos seleccionan a dos candidatos, pero no hacían falta dos. ¿Cuántos hacían falta? Uno solo. Así que uno solo puede ser elegido, y eso a quien le toca hacer. La iglesia podrá nombrar, podrá proponer, pero elegir un apóstol solamente le corresponde al Señor Jesucristo. Y para eso, ¿qué hacen? Oran. ¿Cómo resuelve la iglesia todo? Con la palabra y con la oración en la dirección del Espíritu Santo. Y dicen, tú que conoces los corazones de todos, tú que ves lo íntimo, tú que conoces toda la verdad, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Por qué habla aquí de ministerio y apostolado? Porque esto resume la tarea de aquellos hombres a los cuales Jesús escogió para servirle en la labor a la que les envía de ser testigos de su vida, muerte y resurrección ante el mundo. No les dijo, recibiréis poder para que sean testigos ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Para esto no basta haber visto al Señor. Para esto tampoco basta haber visto al Cristo resucitado, porque muchos lo vieron. ¿Cuál es el requisito? Tienes que escogerlo tú, Señor. Eres tú quien tiene que decantarte por uno de los dos. Debe haber comisión directa que solo el Señor puede entregar. Y por eso le dicen, aquí está, Señor, escógelo tú. Permítame un paréntesis y una explicación. ¿Quién es el sustituto de Judas? ¿Matías o Pablo? Esto es un debate teológico. Esto es una historia candente. ¿La iglesia se precipitó? ¿La iglesia hizo algo indebido? No. La iglesia hizo lo que tenía que haber hecho. Hacía falta establecer un fundamento firme para el edificio que se iba a constituir. Por eso tenemos que aclarar algo. Pablo encaja también en este patrón como el último de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque aunque no es de los originales, de los primeros, había visto al Señor resucitado. No se le apareció en el camino a Damasco. No le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te hacer cosas con el aguijón.
Termina esa historia porque aquí estoy y te he escogido para que seas luz de los gentiles. Dos cosas. Vivo al Cristo resucitado y ¿qué recibió del Señor? El ministerio y el apostolado para que fuera a los gentiles a testificarle de su resurrección. El apostolado, terminando el paréntesis, fue fundacional e irrepetible. Y después de Pablo, como él dice, como el último de todos, como un abortivo, no hay más apóstoles. ¿Me está entendiendo? ¿Usted está escuchando? No hay más apóstoles. Y esto echa por el piso a todo aquel que hoy se autoconstituye o es constituido como apóstol fuera de la Escritura y fuera de el poder del Espíritu Santo. El Señor aquí elige así y aquí está el fundamento de su reino. Después de haber orado, dice que les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. ¿Por qué así? ¿Por qué esto de echar suertes? ¿Por qué Tim Marín de 2 pingües? ¿Por qué coger un papelito? No sé, ¿cómo lo harían? Muy simple, esta es una práctica reconocida y aceptada en Israel. En el Antiguo Testamento, echar suertes no era superstición, sino que era un medio reconocido para discernir la voluntad de Dios en ciertos casos. ¿Qué dice Proverbios 16:33? Dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Con esta acción, ¿qué estaban haciendo los apóstoles y la iglesia incipiente? Estaban reconociendo la soberanía divina en esta decisión y esperando que Dios revelara a quien Él estaba escogiendo. Así que ya lo vimos. Escogió no a José, sino escogió a Matías. ¿Quién es Matías? No lo sabemos. ¿Qué hizo Matías después de esto? No dice, porque después de esta historia la Biblia habla a lo sumo de 3-4 personas. Habla de Pedro, habla de Esteban, habla de Jacobo, habla de Pablo, habla de Bernabé. Y ya no nos da mucho más detalle de muchas más personas, pero sí sabemos que este hombre era un testigo que podía dar testimonio del Cristo resucitado y ahora era uno comisionado más junto con los apóstoles para completar el fundamento de la iglesia del Señor. Ellos no improvisaron, ellos no votaron, no politizaron, oraron y se sometieron a Dios. Y de esa manera se completó el núcleo fundacional de su reino, que tiene como piedra angular aquí a Cristo mismo y como centro y mensaje el testimonio de la resurrección del Señor. ¿Para qué existimos como iglesia? Para dar testimonio. Aquellos 12 eran un testimonio autorizado y nosotros sobre su testimonio estamos hasta el día de hoy contándole a otros que el rey que murió también resucitó y un día volverá. Así que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Pablo en Efesios 2:20, cuya piedra angular o principal es Cristo. No estamos edificados sobre hombres, estamos edificados sobre el Cristo resucitado anunciado por ellos. Una pregunta, ¿por qué tienen que ser 12? ¿Por qué 12? Podrían haber sido 11. Es más, podrían haber sido 10. Podrían haber sido los 120. Bueno, el 12 es plenitud. Es plenitud del testimonio. Dice que fue contado con los 11. En la Escritura 12 comunica plenitud estructural del pueblo de Dios. En la Nueva Jerusalén, vamos a ver el 12. 12 puertas y en ella los nombres de los 12 tribus de Israel. Y en el muro de la ciudad, ¿cuántos cimientos tiene? Adivínenlo. 12. Mira aquí tu gente, Claudia. Estás escapada. Ok. Y sobre ellos, ¿qué encontramos? Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso está en Apocalipsis 21, 12 al 14. ¿Saben lo que estamos hablando aquí? Lo que se está demostrando aquí, lo que se simboliza aquí, no es restauración étnica. Si hubiera sido restauración étnica, Jesús hubiera buscado un apóstol por cada tribu de Israel, pero no eran representantes de cada tribu, eran representantes de un pueblo redimido, eran en su mayoría galileos. Fíjense si no tenían ninguna
caracterización o identificación étnica que habían hermanos, habían primos entre los apóstoles. No era la intención de Jesús restaurar una nación. No es restauración étnica, no es restauración política, es plenitud estructural del fundamento. Antes de ir a todas las naciones, el testimonio tiene que completarse. Y se completaba por medio de estos 12 hombres. El reino no es étnico, no es ni nacional ni político, es universal. ¿Cuál es la puerta del reino? Jesús lo dijo, yo soy la puerta. Cristo es la puerta. Por Él entra gente de todo pueblo, lengua y nación. El 12 señala que el fundamento del pueblo escatológico está completo. ¿Qué dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, del 9 y 10? Vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con quién hablaba? Con la iglesia. No estaba hablando con Israel, estaba hablando con la iglesia. Así que es la iglesia, el pueblo adquirido por Dios para ser testigos hasta lo último de la tierra y a toda nación. ¿Quiénes van a estar en el cielo? Gente de todo pueblo, lengua y nación. No hay exclusiones por etnia o por nación o por estatus. No existen. Esto indica que la plenitud del testimonio precede la plenitud de los redimidos de cada nación. Un puente debe estar completo antes de que miles lo crucen. Cristo completa el fundamento de su reino antes de que suceda ¿qué cosa? La expansión global. No hay hoy nuevos apóstoles. El fundamento está puesto. El testimonio está completo en la Escritura. La iglesia no necesita nueva revelación. Necesita, ¿qué cosa? Ser fiel al testimonio apostólico. No hace falta más. Concluyo. Cristo reunió su comunidad. Cristo gobernó por su palabra a su comunidad. Y Cristo confirmó el testimonio de su resurrección, estableció el fundamento y el mensaje que aquella comunidad iba a transmitir hasta el final. Antes del poder, ¿qué hizo Cristo? Alistar el instrumento. Antes de la expansión, puso el fundamento para que sobre él se edifique su reino. Una bocina, ahí tenemos dos, no crea sonido. ¿Qué es lo que hace? A través de un amplificador lo dispersa para que alcance más allá. Así la iglesia no produce el reino. Es el instrumento mediante el cual el Espíritu lo hace avanzar. Amado hermano, ¿estás siendo tú un instrumento obediente? Regido por la palabra de Dios y ocupado en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección a todo el mundo y en todo lugar. Esa es la misión que nos dio el Señor. Para eso existimos, para eso estamos aquí en la tierra. No para hacernos ricos, no para tener el carro del año ni para tener la mejor casa. Es para ser testigos de Jesucristo. Amado amigo, el reino no es un cuento bonito. Es la historia que encontramos a lo largo de la Biblia y que por demás es su hilo conductor. Es lo que Dios ha estado construyendo y que fue inaugurado con la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que será consumado ¿cuándo? Cuando el Señor regrese otra vez. Si quieres ser parte de Él, ¿qué tienes que hacer? Arrepentíos y convertidos. Cree en el Señor Jesucristo, quien con su muerte y resurrección, ¿qué logró? Vida eterna, eterna redención para todos los que creen, sin importar su origen o su situación. Él prepara un lugar en el reino para todos los que creen. Si crees, ahí hay lugar para ti. Ahí está tu casa, tu morada, esperando por ti. No es solamente un canto, es una verdad. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Yo tengo una casa en el cielo. ¿Tú la tienes? ¿Cuántos están seguros? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Y es todo por qué?
Por la gracia de Dios, por haber creído, es todo, no hay más. Recuerda, no hay otra manera de ser parte del reino. No tardes más. La puerta está aún abierta. Entra hoy y comienza a contar a otros lo que ha hecho el Señor. Recordemos, el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo hace avanzar su reino, ¿quién lo estableció? Jesucristo. Más nadie. Somos su iglesia, su instrumento para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Señor, gracias porque tú has hablado, porque tu palabra es clara, porque aunque hay mucho ruido, tú hablas claro a aquel que te busca, a aquel que se somete a tu palabra, a aquel que busca tu rostro y a aquel que está dispuesto a servirte y honrarte en el ministerio y en la obra que nos has encomendado. Gracias por tu iglesia, que se ha expuesto tu mensaje. Que tu Espíritu haga la obra que ninguno puede hacer, confirmarles, edificarles, fortalecerles, exhortarles, consolarles. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida con el reino y sobre el fundamento que estableciste, llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra y hasta el último de los días. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.